Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis y este es nuestro webinar sobre tipos de malta y cómo interpretar la ficha técnica de una malta. Ojalá que el tema de hoy sea de su interés. Queremos recordar que al final de la presentación estaremos abriendo nuestra sección de preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna duda, por favor déjalo en la sección de los comentarios que con gusto la estaremos revisando al final y dando las respuestas que necesites. Sin más, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Y bueno, estos son los objetivos que vamos a buscar cubrir el día de hoy. Queremos entender qué es el concepto de malteado, conocer las diferentes transformaciones que se dan durante el malteado, conocer cómo se clasifican las maltas y aprender a interpretar la hoja técnica de una malta. Esta sesión no está pensada en ser una sesión introductoria, o sea, aquí estamos asumiendo de que eh, las personas que están viendo esta transmisión pues ya tienen experiencia elaborando cerveza, no nos vamos a detener tanto en, por ejemplo, cómo hacer un macerado o lo más básico de las maltas, ¿verdad? Sino que arrancamos de que al menos han trabajado con maltas en algún momento, que han hecho por lo menos alguna cerveza con malta en grano. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con maltas y malteado. ¿Qué es la malta? La malta es un grano básicamente que ha sido germinado en una forma controlada y donde se ha detenido ese proceso de crecimiento de la planta por medio de un secado. Entonces, eh, adicional a eso, puede haber acción de calor para tostar o dar notas que vamos a llamar caramelos, luego vamos a hablar un poco más de eso, pero básicamente entonces es un grano germinado en forma controlada y luego secado para ser utilizado posteriormente por los cerveceros. Teóricamente, basado en esta definición, cualquier grano puede ser malteado. Sin embargo, no todo grano va a ser bueno para elaborar cerveza. Y ya es pues muy bien estudiado y reconocido que el grano ideal para elaborar cerveza es la cebada. Eh, a- pero bueno, podríamos tener malta, bueno, trigo es un grano también muy utilizado. Luego podemos tener avena, podemos tener centeno, podemos tener sorgo, etcétera. La malta es muy particular en el mundo de la cerveza. La malta tiene un balance ideal para la cerveza. Esto quiere decir que nos aporta los almidones que necesitamos para obtener los azúcares, nos aporta aminoácidos, nos aporta minerales, lípidos. Y no es que otro tipo de granos no lo aporte, pero por ejemplo, hay granos que tal vez aportan mucha proteína y la proteína nos va a dar problemas de turbidez en la cerveza, estabilidad. Entonces, los niveles que tiene la cebada lo hacen el grano ideal. Además, no es es un grano que crece en muchas zonas del mundo, ¿verdad? Y no está utilizado para otras fuentes de alimento del hombre, como sería el pan, por ejemplo. Entonces no hay una competencia también desde un punto de vista alimentario, ¿verdad? Eh, y como les digo, o sea, sí hay otros granos que nos aportan cosas que necesitamos para elaborar cerveza, pero no en esas cantidades ideales para darle el balance a la cerveza. Eso es lo que hace a la cebada tan especial en el proceso cervecero. Bueno, entonces cuando hablamos de Malta, deberíamos de empezar por entender que existen algunas variedades de lo que sería la semilla. Y la primera definición que queremos entender es la diferencia entre un two-row y un six-row. Básicamente dos hileras, seis hileras. Eh, las maltas de dos hileras, o bueno, esto de hileras se refiere a físicamente cómo se ve las hileras de los granos. Y aquí en la presentación podemos ver una imagen de lo que sería una cebada de dos hileras versus una de seis hileras. Si vemos la vista desde la parte de arriba, podemos ver que en la de dos hileras vienen básicamente dos semillitas, mientras que en la de seis hileras tenemos una configuración que parece más una estrella.
Eso afecta la configuración del grano, la distribución, por ejemplo, de almidones versus proteínas. La two-row es mucho más tradicional de lo que sería Europa. La six-row es mucho más tradicional de lo que sería Estados Unidos, América. Algo que me gusta hacer referencia es que a veces se tiende a dar confusión porque en el mercado americano, que al menos acá en Costa Rica tenemos mucha influencia del mercado americano, se habla del two-row como si fuera un tipo de malta, comparándolo con una pilsen, una pale. Realmente el two-row o dos hileras es la variedad de la cebada. Y este tipo de término tiende a causar cierta confusión porque, no, como en Estados Unidos era tan tradicional y tan normal la six row, entonces la two row era como algo diferente, ¿verdad? Nuevo. Pero two row es la variedad. Por ejemplo, si ustedes llegan y al menos a nosotros en Ticoira nos preguntan, ¿tienes una malta two row? La respuesta es todas las maltas que tenemos, absolutamente todas son de variedad two row. Todas vienen de, todas son elaboradas con cebada de dos hileras, no importa si es una chocolate, una pilsen, una pale, etcétera. Entonces, es un término que a veces puede tender a generar cierta confusión. Nuevamente, cuando vemos recetas formuladas americanas. Se tiende a decir que la two row es superior a la six row, al menos ese es pues eh, como se ve en forma tradicional. Hay que pensar un poquito en por qué la queremos utilizar. Por ejemplo, la Six Row va a ser mucho más, tiene mucha más enzima, entonces en Estados Unidos es muy utilizada para cervezas estilo American Lager, ¿verdad? Donde utilizas mucho adjunto y por lo tanto necesitas, los adjuntos no tienen mucha capacidad enzimática, entonces necesitas una malta que tenga una capacidad enzimática más importante, tiene más proteínas también, mientras que la two row tiende a tener mucho más almidón, que más almidón va a significar um, más azúcares y por lo tanto mejores rendimientos a la hora de elaborar nuestro mosto. Otra cosa que te puedes encontrar es que la malta diga invierno o verano. Entonces, nuevamente, al menos si a nosotros en Ticobirra nos preguntan, a veces algunos van a ver que dice, qué sé yo, la malta Pilsen de nosotros dice 2RS. La S quiere decir que es de verano. Y de hecho puede venir. Se me olvida un momento la última letrita, pero puede ser que tengamos de verano o tengamos de invierno. Típicamente la de invierno tiende a generar un grano un poquito más grande, ligeramente más grande y con ligeramente un poco más de eficiencia. Bueno, entonces pasando a lo que sería el proceso de malteado, tenemos que todo arranca con entonces el grano de cebada y el grano de cebada va a pasarse a aplicarle humedad, agua básicamente, se va a poner en remojo y esto lo que va a permitir es que arranque ese crecimiento de la planta, ¿verdad? Empiece a desarrollarse la planta y empieza la germinación, empieza a salir el tallo de nuestra semilla, de nuestra planta. Eso es la germinación. El remojo se da en 24, 48 horas, germinación 4 a 6 días aproximadamente. Y luego cuando el tallito llega al punto ideal, al punto que el maestro maltero quiere, entonces se le aplica aire caliente y se detiene ese proceso de crecimiento de la planta. De ahí tiene que pasar por un proceso de descanso que va de 6 a 8 semanas, dependiendo de em, el punto ideal para que esa malta se encuentre ya estable y pueda ser vendida, ¿verdad? Pero en grandes rasgos ese sería el proceso de malteado. Ahora entendamos el por qué hacer ese malteado, cuál es la necesidad de esto. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a ver lo que sería la composición de un grano, el grano tiene varias partes. Por ejemplo, está la parte del embrión, que es donde está todo el material genético para que se genere la planta.
tenemos la cáscara, ¿verdad? Que es la capa protectora, la aleurona, que es una capita debajo de la cáscara, donde hay de hecho hormonas que van a tener un efecto importante en el crecimiento de la planta. Y la parte que tal vez más nos interesa a nosotros como cerveceros es el endospermo. El endospermo es es la gran mayoría del grano y es una reserva de energía. Esto es básicamente almidón, que es lo que va a necesitar como fuente de energía la planta para poder desarrollarse. Si nosotros agarramos el endospermo y lo amplificamos y vemos su estructura, lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos a ver una estructura como lo que estamos viendo acá, donde hay paredes celulares formadas por los betaglucanos, y adentro de esas paredes celulares tenemos matrices de proteínas que están cubriendo a nuestros gránulos de almidón. Entonces, al fin y al cabo, nosotros como como cerveceros, como cervecerías, lo que queremos es llegar a estos puntitos de acá, que es el almidón y es lo que me va a poder producir azúcares y por lo tanto alcohol. El detalle es que esto a un nivel celular está protegido, entonces nosotros necesitamos romper esas paredes celulares, deshacernos de esta matriz de proteínas para poder para poder acceder a estos almidones. Entonces, tenemos que pensar que el malteado y el macerado son en realidad la continuación de un mismo proceso. O sea, arrancamos con el malteado y lo terminamos en el macerado, ¿verdad? Entonces, macerado siendo la tarea que nosotros como cervecería tenemos, como cerveceros. El malteado es la tarea que tiene nuestro proveedor de malta, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay modificaciones que se dan y vamos a hablar de 4 por acá. Bueno, este en realidad está metido en una de las otras. Pero entonces hablamos de que tenemos los betaglucanos, que son estas paredes cuadradas que vemos por acá. Esos betaglucanos tienen que romperse. Luego tenemos lo que son las proteínas. Las proteínas también tienen que romperse para poder acceder a los gránulos de almidón. Pero queremos que esas proteínas al romperse también nos generen aminoácidos sencillos, proteínas más simples, porque los aminoácidos nos van a ser importantes para la alimentación de la levadura. Si los aminoácidos no se generan durante el malteado, la levadura no va a estar saludable, no va a tener el alimento que necesita y no vamos a tener una buena fermentación. Las proteínas más simples van a ser importantes para la retención de espuma, el cuerpo de la cerveza, etc. En esta parte inicial, cuando lo que tenemos es cebada, tampoco están disponibles las enzimas que nos van a permitir convertir los almidones en azúcares. Entonces, en esta parte del malteado también tenemos la generación de las enzimas a través de las hormonas que están presentes en la aleurona. Entonces, todo este trabajo lo hizo por nosotros el proveedor de malta, el maestro maltero, y nos llega a nosotros para partir al momento del macerado. Y ahí sí terminar la conversión de este grano, tomando los almidones y convirtiéndolos en azúcares que luego van a ser fermentados en alcohol. Entonces vamos a hablar de que hay 3 grandes modificaciones que se dan en el grano durante el proceso del malteado. Primero tenemos lo que sería la modificación citolítica, que es el rompimiento de los betaglucanos. Piensen en los betaglucanos como goma o gel, es como la analogía que yo le doy a la gente. Si nosotros no tenemos una malta que haya sido, un grano que haya sido correctamente malteado, que se haya sido bien modificado, vamos a tener problemas durante la filtración, porque simplemente lo que vamos a tener es un mosto viscoso que no va a ser fácil que lo podamos sacar de nuestra cámara de macerado. Vamos a tener problemas de eficiencia. Si esas paredes celulares no se rompieron correctamente, pues los gránulos no son tan accesibles, los gránulos de almidón, y no vamos a poder obtener una cantidad apropiada de extracto. Entonces, la modificación citolítica se va a analizar por medio de
parámetros de viscosidad y de friabilidad. Pero entonces nuevamente aquí lo que queremos es romper los betaglucanos. La modificación proteolítica es la degradación de la matriz de proteínas. Entonces ya vimos que los almidones están protegidos por una matriz de proteínas. El romper esta matriz de proteínas va a liberarnos los aminoácidos que los vamos a conocer como el FAN o Free Amino Acids, Free Amino Nitrogen o Nitrogen, el nitrógeno libre de aminoácidos, que es necesario entonces para la alimentación apropiada de la levadura. Normalmente esta modificación la vamos a analizar por medio de lo que sería el índice de Colback, donde lo que nos interesa es saber de toda esa proteína que estaba ahí presente en el grano, toda la proteína total, cuánta de esa proteína es soluble, cuánta realmente vamos a poder, sí, es soluble, accesible por la levadura, por ejemplo. Ese es el índice Colback, lo vamos a hablar más adelante. Finalmente tendríamos entonces la modificación amilolítica, que como hablábamos es la que se da básicamente la transformación de los almidones en azúcares. Esta es la tarea del maestro cervecero y se realiza durante la maceración. ¿Qué nos interesa para nosotros medir acá? Nos interesa saber, o qué nos interesa a nosotros a la hora de comprar la malta. Nos interesa el porcentaje de extracto que voy a obtener, o sea, qué tanto azúcares puedo llegar a obtener de esta malta y cuál es el poder diastático. El poder diastático siendo la capacidad o el contenido de las enzimas en esta malta. Si no tenemos enzimas, no podemos convertir los almidones en azúcares. Bueno, entonces vamos entonces a hablar, ya vimos entonces cuáles son las transformaciones. De hecho, algo que me gustaría aclarar es que, si recuerdan en las primeras anteriores, veíamos esto como un proceso seguido, o sea, malteado y luego maceración. Eh, Me gustaría aclarar que no se da toda la transformación en una sola etapa. De hecho, durante el malteado hay cierta generación de azúcares. Durante la maceración hay cierto rompimiento también de betaglucanos, de proteínas, etcétera. El punto aquí es donde se da la mayoría del trabajo, ¿verdad? Entonces, proteínas y betaglucanos en malteado, almidones en azúcares en macerado. Bueno, entonces, hablando ya lo que serían los diferentes tipos de maltas y cómo se producen, eh, hablamos de que todo arranca con la cebada, pero aquí y dijimos de que entonces para hacer una malta teníamos que primero remojar para que activar, ¿verdad? Y que empiece el crecimiento, la germinación, ¿verdad? Entonces pasamos a la germinación y luego dijimos que había un secado, ¿verdad? Y con esto es que vamos a terminar con maltas secas, ¿verdad? Y por acá va a estar nuestra malta Pilsen, por ejemplo, que es la malta más base que puede haber, podríamos decirlo de esa forma. Si, por ejemplo, yo decido que este es el secado más sencillo, digamos que yo más bien agarro y esa malta, esto es un secado con aire caliente. Si ya nosotros pasamos a un tambor de torrefacción, tal como haríamos como por ejemplo con el café, y lo que queremos es buscar dar tostados. Entonces, la malta, normalmente aquí, bueno, este es un gráfico específico de Castle Malting, que es la casa maltera que trabajamos en Ticoira. Entonces, al menos ellos trabajan las maltas tostadas a partir de la malta pale. Entonces, un secado un poco más intenso que se genera acá comparado a lo que sería la Pilsen. Pasamos entonces a malta pale y realizamos entonces el tostado al nivel que queremos para obtener lo que serían nuestras maltas chocolate, nuestras maltas black, por ejemplo. Eh, Otra alternativa sería que no hagamos el secado. ¿Qué es lo que estamos logrando acá? Estamos mandando aquí un grano, malta verde, que aparece acá, que lo que tiene es humedad. Aquí no hay secado, sino que llegamos al grano
con humedad y lo pasamos de una vez a entonces el tueste. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un macerado dentro del grano. Básicamente el grano adentro tiene agua, tiene humedad y controlamos la temperatura y eso lo que va a permitir es generar azúcares, cristalización dentro de el grano. Es un macerado interno en el grano y esto es lo que vamos a conocer con las maltas caramelos o cristales. Entonces, una malta base típica, como puede ser una Pilsen, como puede ser una Viena, entonces o una Pale Ale, lleva secado. Maltas tostadas llevan, después del secado, tostado, ¿verdad? Y si queremos maltas caramelos o cristal, necesitamos dejar la humedad y realizar un mini macerado dentro del grano. Una alternativa más sería no hacer malteado y pasar de una vez de la cebada al tostado. Y ahí es donde obtenemos nuestro roasted barley, ¿verdad? Que sería la variedad probablemente más conocida de maltas. Bueno, perdón, no es una malta, es cebada tostada, roasted barley. Que es básicamente uno de los ingredientes claves cuando queremos hacer una cerveza stout. Entonces, ya mencionamos que el porcentaje de extracto, hablamos de la proteína soluble, la friabilidad del grano, que se refiere al rompimiento de los betaglucanos, y hablamos de que también hay una afectación del poder diastático, hablamos de qué tanto enzima tiene ese grano que pueda permitirnos convertir los almidones en azúcares. Entonces, otros de los elementos otras de las características que se nos van a ver afectadas por el proceso de malteado podría ser el porcentaje de humedad, la disminución o eliminación completamente de lo que es el DMSP, que es básicamente el precursor de DMS, que vamos a hablar de él más adelante. Obviamente el cambio de color y cambio de sabor en nuestras maltas. Devolviéndome aquí un poquito, este gráfico obviamente es algo a alto nivel. Aquí la ciencia está en qué temperaturas de secado, qué niveles de humedad, qué tiempos escoge el maestro maltero, qué rangos, digamos, o procesos escalonados de temperatura para decidir entre hacer una Munich y una Pale Ale, o hacer una Malta Crystal, o hacer una Avi, por ejemplo. Entonces, todos esos controles específicos de temperatura, de humedad, de tiempos, de escalonamiento, es lo que permite obtener una gran variedad de maltas que al fin y al cabo vienen del mismo tipo de cebada. ¿Okay? Entonces, la cantidad de maltas disponibles es demasiado grande, entonces no es la intención cubrir una por una el día de hoy. Sin embargo, estamos trabajando en hacer una serie de videos muy cortitos donde en cada video vamos a hablar de una malta en específico para las recomendaciones de uso claras de cada tipo de malta. Pero vamos a hablar de algunos casos típicos o ejemplos especiales que me gustaría recalcar. Obviamente Malta Pilsen. Yo le digo a la gente, si acá en Costa Rica tenemos mucha tendencia a utilizar la Malta Pale Ale porque se ve mucho en recetas americanas. Yo creo que los cerveceros deberían de acostumbrarse a dominar lo que es la Malta Pilsen, porque es la malta más usada en el mundo, pero también porque es la más básica. A partir de la Malta Pilsen puedes hacer cualquier estilo de cerveza. No puedes decir lo mismo de una Pale Ale. Una Pale Ale no te va a servir para hacer una cerveza Pilsen, por ejemplo. Es un secado mucho más alto que el de una Pilsen. No vas a lograr ese nivel que necesitas para hacer una cerveza Pilsen con una Pale Ale. Digamos que la malta tipo Pilsen es tradicional de Alemania y tendía a ser menos modificada. Ya vimos el concepto de modificación, esa degradación de betaglucanos, proteínas, etc. El DMS es un problema potencial. El DMS es un sabor a maíz y está muy asociado con maltas tipo Pilsen. Requiere de macerado, obviamente, la malta Pilsen, y tiene un alto poder diastático, o sea, básicamente tiene suficientes enzimas para poder convertir sus almidones en azúcar.
Una aclaración que me gustaría hacer es, aunque tradicionalmente las maltas Pilsen son, eh, no son tan bien modificadas, y eso es cierto si lo comparamos con una Pale Ale, ya el nivel de modificación con las técnicas modernas nos permiten utilizar una malta Pilsen. Bueno, hay que ver el proveedor, hay que ver la ficha técnica, pero nos permiten utilizar una malta Pilsen en una infusión simple. Infusión simple siendo hacer el macerado a una sola temperatura. Lo que le sucedía a los alemanes con sus maltas poco modificadas era que tenían que hacer escalonamientos o técnicas de decocción donde se van por diferentes rangos de temperatura para poder terminar de modificar la malta. Todos los alemanes le tenían algo de envidia también a lo que eran los británicos, que estaban contando en ese tiempo con maltas más modificadas, que era la malta Pale Ale. Entonces, y actualmente, bueno, es muy popular escuchar la Pale Ale en mercado americano, ¿verdad? Ya lo hablamos. Tiene, requiere macerado, alto poder diastático y nuevamente esta definitivamente podemos ir y deberíamos de poder utilizarla en una infusión simple, un macerado de infusión simple, una sola temperatura para obtener nuestros azúcares. Una aclaración que me gustaría hacer, porque nuevamente estamos tratando algunas maltas que son específicas, ¿verdad? Estamos hablando en forma general, pero también algunas específicas de las que en Ticoir manejamos. La malta Pale Ale que nosotros manejamos es una malta de estilo de Bélgica, una malta belga, y tiene un nivel de secado mucho más intenso que una Pale Ale tradicional americana o una Pale Ale de un productor alemán. Entonces, esto es importante aclararlo porque parte de lo que a mí me gustaría que la gente aprenda acá es que uno no debería escoger la malta por un nombre comercial, debería escogerlo por la ficha técnica y saber realmente qué estás comprando, porque nos sucede muchas veces que algunos clientes llegan y nos piden una malta Pale Ale para una receta, pero se van simplemente porque dice Pale Ale, ¿verdad? Y no hay una revisión de la ficha técnica y tal vez no queda exactamente como quieran. Yo de hecho a alguna gente les recomiendo, ¿sabes qué? Si vas a utilizar, si estás tratando de comprar con una malta Pale Ale alemán o algunas americanas, puede resultarte mejor una Viena de nosotros, de Chateau, que una Pale Ale. Comentario para aquellos que quieran pues considerarlo, analizarlo. Maltas caramelo. Entonces ya hablamos de que la malta caramelo se le deja humedad, básicamente estamos haciendo un mini macerado dentro del grano. Los rangos de color van de los 10 lobibons a los 110 lobibons. Entonces empezamos a ver el grano que tiene esta característica caramelo, notas, un tostado, va de notas como a miel, caramelo, llegando a unos tostaditos ligeros. Eso es lo que vamos a conocer como las maltas caramelos y tienden a generar, o sea, son maltas que tienen cristalización, azúcares y cristalización en su interior. Por lo tanto, no requieren de macerado. El macerado es para generar los azúcares, convertir almidones en azúcar. Estas maltas no requieren de un macerado. Normalmente se van a colocar junto con la malta base en el momento del macerado. Algunas técnicas hacen el macerado con la malta base, una Pilsen, una Pale, una Viena, y al final del macerado agregas las caramelos y los tostadas, por ejemplo. Se puede, funciona, porque de nuevo aquí no necesitas largos tiempos para convertir almidones en azúcar. Aquí nada más quieres extraer esos azúcares. Entonces, tiempos cortos nos permiten sacar esos azúcares sin mayor problema. Algunas maltas caramelo que quise resaltar es la Caracler, Carapils o malta extrina, es básicamente lo mismo. Ya dijimos que las maltas caramelos o cristales son básicamente maltas donde hubo un mini macerado dentro del grano. Y tal como nosotros como cerveceros podemos jugar con el macerado, las temperaturas de macerado para tender a generar azúcares simples o azúcares complejos, lo mismo hace el maestro maltero en este caso. Entonces la Caracler es un ejemplo donde el maestro maltero lo que hizo fue controlar las temperaturas y generar azúcares dentro de ese grano, pero azúcares de tipo dextrina, que lo que nos va a ayudar es a
una mejor retención de la espuma, un mejor cuerpo a la cerveza, sin tener que introducir sabores de otros granos, como por ejemplo a veces el trigo. El trigo se utiliza muchas veces para mejorar la retención de espuma, pero ahí le empezamos a meter un saborcito que es diferente al de la cebada. Entonces, esta es una malta que es muy, muy popular, nos la piden bastante y bueno, ese es el secreto de su producción, el controlar la temperatura y generar dextrinas dentro de ese grano. Special B, otro tipo que me gustó recalcar porque es una malta caramelo que es muy particular de Bélgica y tiende a generar ciertas notas a frutos negros, frutos oscuros, muy utilizado y muy característico de cervezas de abadía, cervezas belgas de abadía, trapistas. Entonces, si queremos llegar a ese perfil de una cerveza de abadía, definitivamente un poquito de Special B en nuestra receta es clave para eso. Utilizarlo en niveles bajos porque es una malta fuerte. Aquí en la filmina dice 10%, yo incluso me podría ir por tal vez niveles de un 5% incluso, pero una malta muy interesante para probar. Y bueno, maltas tostadas, ya dijimos que este tipo de maltas se generan cuando primero quitamos la humedad, ¿verdad? Hacemos el secado y luego pasamos a la torrefacción. No hay ese efecto entonces de macerado dentro del grano, nos tiende a aportar entonces las notas chocolate, café, tostado, ahumados incluso que podríamos encontrar. Y bueno, por ahí tenemos, ahí se me fueron unos nombres que no deberían de estar. Special B no debería estar en tostada y biscuit. Biscuit puede ser, pero es un tostado muy, muy, muy ligero. Roasted barley normalmente se mete en esta clasificación. Aunque nuevamente ya dijimos que roasted barley no es malta, es cebada. También me gustaría mencionar que hay maltas que son de función específica. Un ejemplo sería lo que sería la malta ácida. La malta ácida es un tipo de malta donde la vamos a utilizar más bien para el ajuste del pH de nuestro macerado. Y esto se utilizaba mucho en cervezas de tipo alemán porque para respetar lo que es la ley de pureza alemán, donde no podemos estar agregando otros ingredientes que no sea agua, malta, lúpulo y levadura. Entonces, malta ácida funciona muy bien también para cualquier tipo de receta, no tiene que ser una cerveza alemana, es otra forma de trabajar, otra técnica, ¿verdad? Y bueno, puede ser muy interesante también para probarla. Malta ahumada, por ejemplo, si estamos pensando en lo que serían cervezas Rauch Beer alemanas, ¿verdad? Que son cervezas con un perfil ahumado muy marcado. Definitivamente necesitaríamos una malta de este tipo. Y también se me ocurrió ponerles por ahí lo que sería la malta melanoidina o melano, que es básicamente una malta cuyo proceso de producción tiende a resaltar la generación de las melanoidinas, lo cual nos tiende a ayudar a simular el efecto de un proceso de cocción alemán. Entonces, si yo estoy haciendo una cerveza tipo alemán, queremos generar esa maltosidad, que maltosidad no es lo mismo que caramelos, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. Un poquito de malta melano nos puede ayudar en ese caso con la receta. Bueno, no vamos a ir por toda la lista porque son demasiadas maltas, nada más quería hacer pues una pequeña muestra de lo que sería pues un listado de las diferentes maltas, ¿verdad? Tenemos lo que sería en maltas secas, de secado, ¿verdad? Obviamente lo que sería nuestra Pilsen, aquí está lo que les mencionaba antes, por ejemplo, 2RS quiere decir que es de verano y 2RW querría decir que es de invierno. Em, Tenemos maltas como la diastática, la Viena, la Pale Ale, o sea, lo que normalmente entendemos como nuestras maltas base. Y en la técnica de secado, maltas de secado, pues tenemos otras que se utilizan para aportar, ya no son maltas base, a pesar de que son con técnica de secado, no son maltas base, como podría ser ya una cristal, como podría ser un aroma o podría ser un café light.
Em, Luego lo que estarían las maltas caramelizadas y las maltas tostadas, ¿verdad? Entonces por acá tenemos los diferentes tipos. Maltas trigo ahumadas, maltas que pueden ser de tipo funcional. En las ahumadas empezamos a encontrar también lo que sería las de whisky, las de destilados, por ejemplo. eh, y bueno, en trigo tenemos varios tipos también de malta. Entonces, nuevamente no vamos a entrar en cada uno de estos porque ya para eso tenemos pensados otros videos. Y bueno, maltas, algunas maltas especiales, como podría ser ya de otros tipos de granos, donde tendríamos la avena, tendríamos el centeno, por ejemplo, lo que son los flakes, los copos de trigo o de cebada que se utilizan mucho para aportar cuerpo a la cerveza. Bueno, esa es entonces la primera parte donde estábamos hablando del proceso de malteado, donde estábamos hablando de eh, tipos de malta. Y vamos entonces a hablar ahora un poco de lo que sería la ficha técnica de una malta y cómo deberíamos de interpretar esta ficha técnica. Bueno, entonces la ficha técnica nos va a dar información importante en nuestra receta o en general también para nuestro macerado. Algo importante a mencionar, las fichas técnicas, normalmente la ficha técnica que te va a tener más parámetros medibles es la de la malta Pilsen. Recordemos que esta es la malta más base que existe, ¿verdad? Entonces hay más parámetros que se miden en una Pilsen que en una malta caramelo. Si tú agarras la ficha técnica de una malta Pilsen, te vas a encontrar tal vez 15 parámetros, en una malta caramelo te encuentras 3 o 4. En una tostada te encuentras 3 o 4. En una Pilsen te encuentras 15 parámetros y en una Pale Ale te encuentras 10. En una Viena te encuentras 10, 8. Entonces, nada más para que estemos claros de que normalmente entre más básica la malta, digámoslo así, entre menos proceso de secado tenga, más los parámetros que queremos medir de ella. También algo importante a mencionar es que las malterías normalmente nos van a entregar una ficha técnica general y una ficha técnica específica de nuestro lote. Entonces, lo que estamos viendo acá es la ficha técnica, por ejemplo, que podemos bajar del sitio web de Castel Maltin para lo que sería la Chateau Pilsen to Row. Y esta es cosecha 2019. Y algo que vamos a ver en esta ficha técnica es que es 2019, es para toda la cosecha. Y vamos a ver un mínimo y un máximo de los valores que estos parámetros pueden presentar. Si por otro lado nos vamos a ver la ficha técnica específica de un lote, esta es la ficha del lote M200-100-412. Y este lote en particular de Malta, ya no vamos a ver rangos de valores, vamos a ver valores específicos. ¿Ok? Entonces, si yo soy una cervecería profesional que estoy diseñando una receta o simplemente estoy recibiendo un nuevo lote, recordemos que la malta viene de un proceso, de un producto agrícola como es la cebada. Por lo tal, es variable, de temporada a temporada, de cosecha a cosecha, pueden haber variaciones. Entonces, realmente una cervecería profesional debería de revisar esto con cada lote que está recibiendo. Em, y cabe mencionar que en ocasiones hay valores que solo vas a encontrar en la ficha genérica. Y ahí, ¿por qué? Porque la maltería tal vez tiene muy bien medido que para todo su proceso siempre llegan a este tipo de control de tamaño del grano. Entonces ya no te lo ponen en la ficha eh, genérica, te lo ponen, perdón, no te lo ponen en la específica, ya te lo dan en la genérica. Entonces, puede ser que ustedes vean en el sitio web de su proveedor
una ficha técnica que tiene más parámetros, más información, piden la ficha técnica del lote específico y resulta que vienen medidos menos parámetros. Eso puede suceder. Bueno, entonces cuando tomamos la ficha técnica de una malta caramelo, una malta tostada, como les estaba diciendo, son muchos menos los parámetros que vamos a encontrar. Normalmente cuando estamos hablando de maltas caramelos, maltas tostadas, nos va a interesar la humedad, nos va a interesar el extracto, nos va a interesar el color del mosto o de la malta, nos va a interesar el pH, no más que eso. Luego vamos a tener una descripción de los sabores y aromas que esa malta nos puede dar, y vamos a encontrar recomendaciones de uso donde probablemente nos digan porcentajes que que el maltero recomienda para el uso de este tipo de malta. Bueno, entonces cuando pasamos entonces a las maltas bases, como decía, en las pilsens vamos a tener más parámetros, en los maltas más de más secado, pues menos parámetros. Aunque los parámetros están estandarizados, cada maltería puede tener ligeras diferencias en cómo presentan su información. Entonces, bueno, hay que preguntar. Si no están claros en un dato, pregunten, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ir viendo parámetro por parámetro y vamos a arrancar con lo que sería la humedad. La humedad del grano es algo que puede variar de cosecha a cosecha, de lote a lote, y lo que creo que es algo que pues un cervecero profesional le va a prestar atención. La mayoría de cerveceros caseros pues no le prestan tan atención. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Asumamos que tenemos una receta y esa receta requiere de 25 kilos de malta por un hectolitro. Un hectolitro son 100 litros. Si nosotros, por ejemplo, esta receta la queremos hacer en un lote de 20 litros, necesitaríamos 5 kilos de malta. Los 100 litros, perdón, 100 hectolitros, necesitaríamos 2.500 kilos de malta. Entonces veamos la diferencia que esto representa para un cervecero casero versus para una cervecería. Si yo, por ejemplo, recibo una malta que tiene un 3.5% de humedad, de esos 5 kilos que requiero para hacer estos 20 litros de cerveza, de esos 5 kilos, ese 3.5% quiere decir que 3.5% de ese peso es agua. Entonces, si nosotros decimos el 3.5% de 5 kilos serían 175 gramos. Estamos asumiendo que es agua, ¿verdad? Y hay una regla que dice que un litro de agua pura es 1 kilo. Detallitos por ahí, pero usemos esa referencia. Entonces 175 gramos son 175 mililitros. Si nosotros pasamos a una humedad de un 6%, entonces 5 kilos por 6 tendríamos que son 300 gramos o 300 mililitros aproximadamente de humedad. La diferencia entonces de hacer este lote de 20 litros usando una malta de 3.5 versus una de 6% es 125 mililitros adicionales de agua que agregué, yo solo por la humedad que lleva esa malta. 125 mililitros en un lote cervecero casero, les aseguro que nadie es tan exacto. Pones a hervir tu mosto, 1 hora de hervido, y si perdiste 100 o perdiste 150 o 125 más o menos mililitros, no lo medimos, esa es la realidad. Entonces, no es muy significativo. ¿Qué pasa si fuera un lote de 10.000 litros, de 100 hectolitros? Ya ahí vemos que 2.500 gramos, un 3.5% de ese peso, son 87.5 kilos o 87.5 litros. 2.500 kilos, y la humedad es más bien de un 6%, son 150 kilogramos o 150 litros. A ver, ya estamos hablando de una diferencia entonces de 62 litros en nuestro fermentador.
62 litros, por ahí salen unas cajas de cerveza, 62 litros de más en mi fermentador, puede ser que ya no quepan, ya no entren, depende del tipo de fermentador, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que quiero dar a entender con este ejemplo es em, la humedad tiene un efecto en nuestra receta. Muchas veces a nivel casero no le damos tanta atención, pero a nivel de una cervecería puede ser importante, puede haber una afectación, ¿verdad? Que es más importante medir. Y si somos cerveceros caseros extremadamente eh, perfeccionistas, bueno, ahí también entonces lo tomamos en cuenta. Pasando a lo que sería entonces el extracto es probablemente el parámetro que más interés tiene para la mayoría de cerveceros, porque básicamente es qué tanto azúcar puedo potencialmente obtener de esta malta, de este grano. Entonces, básicamente lo que nos dice el extracto es del peso del grano, de ese kilo o libra de malta que tengo, qué porcentaje de ese peso voy a poder convertirlo en azúcar. Y para esto hay que entender el concepto de la forma en que las malterías miden esto. Lo hacen con con lo que se llama un Congress Mash, que es básicamente un macerado de congreso. Es un estándar de cómo medirlo. Y hay dos formas de hacerlo, con molienda fina o con molienda gruesa. Además, ese numerito que nos da el maltero puede ser en una base seca o asís, como es. Básicamente eso lo que quiere decir es, eh, este porcentaje es considerando la humedad o sin considerar la humedad, ¿verdad? Ya hablamos de la humedad. Entonces, si yo tengo un molido muy fino, voy a obtener más extracto. Un molido más grueso, voy a perder un poco de eficiencia. Y estoy considerando o no estoy considerando la humedad. La medición de este parámetro, lo que viene en esa hoja técnica, es basado en condiciones de laboratorio. Ese tipo de condiciones de laboratorio no las voy a lograr obtener yo en mi cervecería. No se puede, básicamente, asumamos eso. Entonces, hay que entender que este es yo decía el potencial porque es el máximo posible que yo podría llegar a obtener, pero realmente nunca llego a ese. Y entonces es donde tenemos que introducir el concepto de eficiencia de mi cervecería. Entonces yo puedo tener una cervecería que es muy eficiente y tal vez tengo una eficiencia de, no sé, digamos un 90%, pero es una cervecería profesional con mucho control versus un cervecero casero y tal vez el cervecero casero está apenas empezando y tal vez tiene una eficiencia de un 50%, 60%. Bueno, entonces la cantidad de azúcares que yo voy a lograr obtener de la misma malta va a ser muchísimo más alta que esa persona que apenas está aprendiendo a hacer cerveza, que no tiene el equipo tan avanzado. Ok, entonces veamos a ver em, cómo podríamos utilizar estos números. Estamos viendo aquí entonces la hoja técnica de lo que sería la malta Chateau Pilsen y vemos de que tenemos un extracto fino en base seca. Entonces aquí lo que nos dijeron es, este porcentaje que yo te estoy dando está asumiendo una molienda fina y está asumiendo que ya yo te desconté la humedad, no te estoy considerando la humedad. Y si haces todo como yo lo hice en laboratorio, vas a lograr convertir de ese kilo de malta, el 81.9% lo conviertes en azúcares. ¿Okay? Eso es lo que nos dice este numerito. Entonces, bueno, vamos a decir que la G es la gravedad específica. En este caso vamos a decir que mi cervecería, ¿verdad? No va a lograr esa condición de laboratorio y voy a lograr de este 81.9 posible, yo de lo que se lograría teóricamente, apenas voy a lograr un 80%. Aquí el otro punto importante de entender es esta constante que voy a meter acá, que es de 46 puntos por libra por galón. Y aquí estamos utilizando metodología americana y de cervecero casero, porque normalmente
Esto está muy asociado con medir con hidrómetros. Si estuviéramos hablando más de cervecerías, hablamos más de platos, grados plato, hablamos más de puntos kilolitro, pero aquí vamos a quedarnos con galones, libras y gravedad específica que medimos con un hidrómetro. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir estos 46 puntos? Si yo agarro sacarosa, que es un azúcar que es 100% fermentable, yo agarro 1 libra de azúcar, sacarosa, lo disuelvo en 1 galón de agua pura, yo voy a obtener exactamente 46 puntos de gravedad. Al ser el azúcar más fermentable posible, sin humedad, quiere decir que eso es lo máximo que yo puedo llegar a tener de puntos de gravedad. No hay otro tipo de ingrediente que yo pueda agregar que me dé más de 46 puntos de gravedad. Si yo agrego un azúcar moreno, que es menos refinado, que hay más minerales, no sé, todo lo que se va perdiendo, ¿verdad? Entre la caña de azúcar y llegar al azúcar sacarosa, todas esas partes físicas, no puedo llegar a 46 puntos, simplemente no está tan refinado. Entonces, esta es una constante que damos como un hecho, porque es lo máximo que puedes llegar a obtener del ingrediente más básico, que sería la sacarosa. Entonces, si ese es el máximo que yo puedo llegar a obtener, 46 puntos de 1 libra de azúcar, entonces vamos a decir que cualquier otro elemento físico, ¿verdad? Tiene que tener menos que eso. En peso físico no podemos tener más de 46. Por eso es que nosotros lo que hacemos es que tomamos el 81.9, que es el extracto fino, ¿verdad? Y decimos, bueno, si de 1 libra de este ingrediente, que es mi malta, lo máximo que yo voy a lograr convertir es un 81.9. Entonces, 46 por 81.9 sería lo máximo, la máxima cantidad de puntos de gravedad, máxima cantidad de azúcares que yo podría llegar a obtener en condiciones de laboratorio. Ahora tengo que multiplicar eso por la eficiencia particular de mi cervecería, que dijimos que era un 80%. ¿Qué nos dice esto? Bueno, de esa libra de malta Pilsen, lo que usted va a llegar a obtener son 30.14 puntos de gravedad. Eso es lo único que vas a lograr obtener. Si quitamos este 80, que es mi eficiencia, y nos vamos a la eficiencia de laboratorio, probablemente estemos alrededor de un 37 puntos. Eso es lo típico de una malta base. Pero eso es lo que vamos a lograr obtener de esa libra de malta. Ahora bien, dijimos de que hay molienda fina y molienda gruesa. Normalmente no nos vamos con el número de la fina, de la molienda fina, porque es una molienda casi que polvo a nivel de laboratorio. Y entonces el productor, el maltero, me da una diferencia entre molienda fina y molienda gruesa. Y me dice, esa diferencia de eficiencia va a estar entre 1.5 y 2.5. Entonces estamos diciendo que como máximo de este 81.9, realmente si yo en mi cervecería hago una molienda gruesa, probablemente realmente no sea un 81.9, más bien sea un 81.9 menos 2.5 por esa diferencia entre molienda. Entonces, si yo quiero algo más realista para las condiciones de mi cervecería, probablemente debería utilizar más bien el ajuste por molienda gruesa. Y entonces lo que decimos es, bueno, entonces en realidad esa cantidad teórica de 46 puntos, multipliquémoslo por 81.9 menos 2.5 de la diferencia de molienda gruesa por mi eficiencia de cervecería. Realmente lo que yo le voy a lograr sacar de azúcares a esa libra de malta es 29.22 puntos. Eso es lo que más o menos voy a lograr obtener. Poniéndolo en contexto de una receta de cerveza. Ya sabemos de que eso es lo que puedo obtener de 1 libra de malta, de Pilsen, 29.22 puntos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero elaborar una cerveza de 5 galones de volumen en una gravedad de 1.050? Esa va a ser nuestra meta para este ejemplo.
la meta total de puntos. Eh, Decir que tenemos una gravedad de 1.050 en un mosto de 5 galones es lo mismo decir que hay 50 puntos de gravedad por cada galón. Por cada galón, sí. 50 puntos de gravedad por cada galón. Para convertir de gravedad específica a puntos de gravedad, tomamos los 3 primeros dígitos después del punto. Entonces, lo que estamos diciendo, bueno, por cada galón hay 50 puntos y tenemos 5 galones. En total, yo necesito para todas las maltas para toda la malta que voy a utilizar en mi receta, 250 puntos de gravedad extraídos. Entonces, yo ya sé cuál es el total de puntos que necesito y ya sé que de cada libra obtengo 29.22. Entonces, ¿cuánta malta necesito en mi receta? Muy fácil. Divido 250 puntos, que es el total de azúcares que necesito, entre lo que me aporta cada libra de malta, y esto me dice que necesito realmente 8.55 libras de malta. Y ponemos el asterisco acá porque si nos devolvemos acá vimos que utilizamos la base seca. Entonces ya estaba ajustado sin la humedad. Por lo tanto, en este ejemplo estamos hablando de 8.55 libras de materia seca, ¿verdad? Y hay una humedad adicional a eso. Bueno, entonces, humedad, extracto, probablemente los parámetros de mayor importancia que queremos analizar. Luego tenemos el color. El color en las maltas normalmente se expresa en Lovibonds. Sin embargo, los métodos más actuales son el SRM, que es americano, y el EBC, que es europeo. El Lovibond y el SRM son muy similares. El EBC es casi el doble del SRM y es una indicación visual de la malta, no necesariamente de el mosto que voy a obtener con esa malta, porque si yo tengo una receta que lleva no sé, 4 kilos de malta pale ale con, digamos, un 5 Loyon, tal vez, y luego puedo tener una malta muy tostada, que tenga, no sé, 300 Lovibonds, eh, pero hoy voy a utilizar 10 gramos. Entonces, ¿cuál es el efecto al final en nuestro mosto, verdad? Entonces, una referencia para nosotros, darnos una idea de qué es el nivel de tostado de la malta, pero no necesariamente qué voy a obtener yo al final, porque eso depende de la receta como un todo. El Lovibond se basa en básicamente cristales o vidrios de colores que al ponerse en conjunto pues vamos logrando las diferentes tonalidades. Ese es el método original y actualmente se utiliza más lo que es el SRM y el EBC debido a que son técnicas ya basadas en mediciones con medición de luz, etcétera, ¿verdad? Reflexión, entonces mucho más científico, podríamos decirlo, que un vidrio. Sin embargo, son tan parecidos el Lovibond y el SRM en la práctica que todavía se sigue utilizando mucho el Lovibond. Otra de las características que voy a encontrar en una ficha técnica sería el tamaño o calibración. Esto se refiere al tamaño del grano y esto sí yo sería un parámetro que mediría en un proceso de cervecería porque nos habla de si tengo que no ajustar mi molino, ¿verdad? Entonces ya yo estoy acostumbrado a, qué sé yo, estoy eh, elaborando cerveza con cierta malta, tengo mi receta establecida, tengo mi molino ajustado para moler granos de 2.8 milímetros y de pronto recibo granos de 2.5 y bueno, y tal vez ya siguió recto 2.3 milímetros, sigue recto en la molienda y pierdo eficiencia, ¿verdad? Entonces, eso sí debería ser algo que una cervecería revise. Eh, la forma en que se hace el análisis, lo estamos viendo ahí en la imagen. Básicamente los granos se pasan por estas rejillas que tienen tamaños específicos para ver qué granos se quedan, qué granos pasan. Y de ahí se determina el porcentaje entonces de
granos que cumplen con las especificaciones de tamaño que estamos esperando. Eh, y bueno, por ahí se habla que un valor esperado sería que un 90% de los granos deberían de estar entre 2.5 y 2.8 milímetros. ¿Ok? Solo un 2% de todo eso debería estar por debajo de los 2 milímetros. El DMSP es el precursor de DMS. DMS, el aroma a maíz, bastante desagradable y muy asociado con cervezas lagers, pilsen. ¿Por qué? Porque la malta que normalmente se asocia con este problema es la malta pilsen. Ya las maltas Pale Ale, Viena, etcétera, por el secado más intenso que tienen, eliminan el problema del DMS. Entonces este es un parámetro que probablemente no va a aparecer no debería de aparecer en una hoja técnica de una malta Pale Ale o de una Viena, por ejemplo. Valor esperado recomendado, se recomienda que sea menor a 6 partes por millón, típicamente una malta. Aquí está, por ejemplo, la referencia de la Chateau Pilsen con un máximo de 5 DMS de precursor. Nuevamente no se miden otro tipo de maltas normalmente. Bueno, entonces vamos con lo que sería eh, los parámetros de parámetros de la ficha técnica, lo que sería el poder diastático. Nada más me gustaría, por ahí veo un comentario de que una persona nos dice que no están cambiando las filminas. Si tal vez ahí me dan más, alguien más comenta si están logrando ver las filminas, si está pasando bien la presentación. Yo lo veo por acá bien, pero no sé cómo lo estarán viendo necesariamente ustedes. Entonces, si alguno puede comentar ahí, a ver si tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Voy a revisarlo también por acá en mi teléfono. Ujú. Ok, ok, perdón, estaba ahí haciendo la revisión. Pero bueno, ahí sí pueden comentar, se los agradezco para ver si es solo un par de personas que tienen esto. Pareciera que va bien, va un poquito atrasado la transmisión nada más. Bueno, entonces estaba comentando que el poder diastático es otro de los valores, parámetros a medir. Valor recomendado por arriba de 250. Esto es básicamente qué tantas enzimas están presentes en nuestra malta. Para arriba de 250 lo consideramos que tiene suficientes enzimas para poder convertir sus propios almidones en azúcares. Una malta que no tenga mucho poder diastático, necesitamos combinarla con una malta como una Pilsen, una Pale para una buena conversión. Un ejemplo podría ser una Munich, probablemente, que es una malta que todavía necesita macerado, pero que al secarse a temperaturas mucho más altas, ya va perdiendo poder diastático. Entonces, el hecho de que no tenga poder diastático no es necesariamente algo malo, depende de la malta que estemos hablando. Betaglucanos por debajo de 250 partes por millón, miligramos por litro. Valores superiores a esto podría darnos algunos problemas de filtración. Recordemos que los betaglucanos van asociados con la viscosidad del mosto. Bueno, entonces estamos ahora hablando de lo que sería la friabilidad. La friabilidad mm, tiene que ver con ese efecto de cuando yo agarro el grano, lo muerdo, sea fácil de quebrar, que no se sienta mm, eh, suave, sino que tiene que tener un buen grado de crujiente, por decirlo así. Y es un indicador de la modificación. Si la friabilidad es muy baja, podría indicarnos que no hubo una buena degradación de los beta-glucanos
y por lo tanto entonces no estamos teniendo um, una buena malta modificada, una malta lo suficientemente modificada. Entonces, para arriba 85% es un valor bastante razonable. Este es un ejemplo de la malta Pale Ale, que tiene un 87% dentro de lo que esperamos. Este tipo de maquinitas es lo que se utiliza para medir esto y lo que hace es tomar los granos y como que comprimirlos, majarlos, ¿verdad? Para ver en qué momento quiebran y eso es lo que mide la friabilidad. Total de proteína, hablamos de que a partir de la modificación de la malta durante el malteado, la proteína se degrada, dejando los gránulos de almidón disponibles. Maltas que tengan demasiado contenido de proteína nos pueden dar problemas de turbidez, de estabilidad en la cerveza. Entonces, típicamente una malta cervecera debería tener un total de proteína alrededor del 11-11.5%. Niveles para arriba de un 13% les pueden empezar a dar problemas. El índice Colback, importante también para saber qué tan bien modificada está la malta. Se habla que una malta entre un 36 y un 40% es una malta de modificación baja. Las Pilsen tradicionales caen normalmente en esto. Entre 40 y 44% ya podríamos estar hablando de que se trata de una malta bien modificada. En este punto ya podríamos pensar que a pesar de ser una malta Pilsen, utilizarla en una infusión simple. Siempre tenemos la posibilidad de hacer una infusión escalonada. Definitivamente si la malta es de modificación baja, yo recomendaría una escalonada. Pero si ya empezamos en el rango de los bien modificadas, podríamos pensar en una infusión simple. Para arriba del 44% lo podríamos ya empezar a considerar como altamente modificada. Que bueno, ahí definitivamente pues no tenemos ningún problema en utilizar una infusión simple. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se vería la ficha técnica de lo que sería la Pilsen, y tenemos un porcentaje de 41.82, casi un 42, lo cual nuevamente ahí podríamos estar trabajando con una infusión simple y ir simplemente a un rango de sacarificación. Y bueno, con eso estamos cubriendo los parámetros principales, entonces vamos a pasar a hablar un poco de lo que serían las conclusiones de esta sesión. Entonces, bien, bueno, una de las principales cosas que yo le menciono a la gente es hacer cerveza es un arte, una ciencia. Y bueno, resulta que hacer malta es lo mismo, es todo un arte, toda una ciencia en sí mismo. Yo particularmente no soy de recomendar lo de experimentar en hacer malta casera porque de nuevamente es todo un arte y toda una ciencia en sí. Entonces es mejor conseguir un buen proveedor de malta y pues irnos por ese lado. Em, Creo que es muy importante también mencionar, creo que parte de lo que hemos aprendido el día de hoy es que el maltero, a través de controlar unas pocas variables como son la humedad, la temperatura, los tiempos, puede generarnos una amplia, muy amplia variedad de maltas. Realmente las opciones que tenemos para seleccionar son altísimas, ¿verdad? Muy, muy variado y eso nos puede permitir generar una gran cantidad de estilos de cerveza. Eh, Otro punto a recordar de lo aprendido el día de hoy es que, bueno, la malta es un producto agrícola. Como tal, pueden haber variaciones de temporada a temporada, pueden haber variaciones de lote a lote de malta. Es por eso que entender, saber, tener esa capacidad de interpretar una ficha técnica es muy valioso en el contexto de una cervecería y de nuevo, si eres un cervecero casero y simplemente quieres ser perfeccionista, aprender más, pues también veamos la ficha técnica, analicemos con qué estamos trabajando específicamente. Yo recomendaría que siempre que tenemos un lote nuevo, lo mínimo que deberían de estar verificando es el extracto, la humedad y probablemente el tamaño de los granos, por aquello que tengan que ajustar el molino.
Si tu proveedor es muy estable, es de confianza, muy probablemente los otros parámetros van a estar bien, puesto que son más del control del proceso que el maltero tiene, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que esos tres parámetros son los principales a revisar y ya dependiendo de situaciones particulares de tu cervecería, de tus procesos, pues vamos revisando el resto de los parámetros que nos da la hoja técnica. Eh, y creo que un último comentario que me gustaría hacer es que yo soy creyente de que un maestro cervecero no selecciona su malta y agregaría eso su levadura también, basado en un nombre comercial. El punto acá está en que si a mí llegan y me ofrecen una malta Pale Ale, una malta Pilsen, una malta Viena, un caramelo X, va a depender al fin y al cabo del productor, va a depender de su proceso, aunque tengan el mismo nombre comercial, no necesariamente van a ser exactamente el mismo perfil, el mismo color, las mismas características. Entonces, un cervecero profesional se basa y toma decisiones basado en datos técnicos. Obviamente, hay un factor que es el sabor que pues no vas a poder um, eh, adivinarlo si no es, o interpretarlo correctamente de una hoja técnica si no es que realmente pruebas el producto como tal. Y mencionaba la levadura porque yo pienso que es lo mismo. La levadura, yo creo que es un error cuando la gente dice, no puedo hacer una cerveza Vienna Lager porque no tengo la levadura Vienna Lager. No, la cerveza es un conjunto de varios ingredientes y procesos. Y realmente son muy pocos los estilos de cerveza en los cuales realmente tienes un ingrediente que es tan crítico que sin ese ingrediente no puedas hacer un estilo de cerveza. Realmente son muy contados los estilos de cerveza de ese tipo. Bueno, esas son las conclusiones. Entonces vamos a ver qué tenemos de preguntas para el día de hoy. Bueno, la primera pregunta que tenemos dice una duda sobre el poder diastático en las maltas que ustedes venden. ¿Por qué no todas las maltas traen información sobre este? Si veo la hoja de datos, por ejemplo, del Chateau Munich, no viene información sobre el poder diastático. Entiendo que generalmente no se utiliza en altas cantidades en las recetas, pero hay excepciones. Por ejemplo, una Munich Dunkel se hace usando hasta un 100% de malta Munich. Muy buen ejemplo. Creo que más o menos lo respondimos en la presentación. Eh, Entre más ligero el nivel de horneado que lleva la malta, pues más básica podríamos decir que es, entre más ligero, más básica y por lo tanto son más los parámetros que te da la hoja técnica. Pero entre más va aumentando y van perdiendo las propiedades de poder diastático y de otras características de las maltas base, pues entonces las hojas técnicas no tienen esta información. Creo que aquí lo importante es también recordar eh, mm, el hecho que escuches Malta Munich, el hecho que escuches un tipo de malta en particular, no quiere decir que todas son iguales. Si hay recetas que utilizan Munich al 100% es porque probablemente hay varios tipos de Munich y algunas sí van a permitir trabajarte al 100%. De hecho, en el caso particular de Castle Maltin, ellos tienen la Munich y la Munich Light. Y si ves la hoja técnica, la Munich Light, esa sí, sí tiene poder diastático listado en la hoja técnica. Munich Light no la estamos trayendo al país actualmente, pero es un producto que Castle Maltin sí tiene disponible. Entonces, si hay una malta que quieres utilizar al 100% y no sabes o no tiene un poder diastático bueno, pues la otra alternativa sería utilizar las enzimas directamente en el macerado. Ok, espero que con eso hayamos respondido. La siguiente pregunta dice, ustedes venden Chateau Aroma y Chateau Cristal, estas tienen descripciones muy similares, son maltas tostadas y me confunde un poco la Cristal ya que hay maltas caramelo que se llaman Cristal. Claro, buena pregunta. Creo que aquí lo importante a entender es
Am, a ver, sí, por ejemplo, la cristal es una malta que no lleva el proceso de macerado dentro del grano que estuvimos hablando el día de hoy, que se le deja la humedad y se pasa al horneado, sino que es una malta que se seca primero para luego darle el horneado más intenso. Entonces, de hecho, si ves la descripción de esa malta, Castle Maltin dice que es un proceso propietario de ellos para generar esa malta, no dicen el detalle del proceso, digamos que es su secreto comercial. Pero aquí el punto es, aunque la forma en la que fue producida la malta no es exactamente igual a una caramelo tradicional, al fin y al cabo es la intención de su uso es esa, es utilízala para ajustar color, utilízala para ajustar sabor. No es una malta pensada en ser una malta base. Entonces, entiendo que puede confundir un poco, pero debemos de pensar que al fin y al cabo ese es el objetivo, utilizarla para ajustar color, ajustar sabor. La siguiente pregunta dice, las maltas caramelo que ustedes venden, pues la más alta es la de 45 Lobby que es la Caragol. Preguntan que si la Special B puede funcionar como una malta caramelo, en qué categoría cae. La Special B es una malta secada, tostada. Sin embargo, nuevamente depende de, si hablamos de la Special B como tipo de malta, pues habrá que revisar un poco si otros productores la realizan de otra forma. Eh, la Special B yo la considero una malta muy particular para el utilizarla en estilos de cerveza tipo abadía y generar esa nota de frutos oscuros muy particular de estos estilos. Entonces yo no la trataría de usar exactamente como una caramelo en general, solo fijándome en su nivel de color. Creo que en ese caso a veces combinar maltas caramelo con una cantidad muy pequeña de algunas tostadas te puede ayudar a obtener ciertas notas o ciertas es el color deseado. Cantidades muy pequeñas y es muy difícil dar una recomendación si realmente no, o sea, realmente son cosas que hay que hacer las pruebas, la experimentación y tratar de ajustar apropiadamente. Ahora bien, aprovecho para comentar, en el caso de Castle Maltin, pues han sacado una nueva variedad de otras maltas caramelos y otros tipos de malta que traeremos al país dentro de algunos meses. Yo creo que será ya un proyecto para el próximo año, inicios del 2021. Pero bueno, van a haber más alternativas también. Ok, la siguiente pregunta dice, Luis, si fuera posible que ahondaras un poco más en lo que comentaste sobre usar la malta Pilsen en lugar de la Pale Ale, ¿qué recomendarías, qué recomendaciones darías para usar Pilsen en lugar de Pale Ale? Bueno, definitivamente yo mencioné que las Pilsen modernas ya podemos encontrar variedades que son bien modificadas, pero aún así van a ser menos modificadas que una Pale Ale. Entonces, lo primero que deberíamos de entender es exactamente la malta Pilsen que estamos utilizando y si realmente puede ser utilizada en una infusión simple o si tienes que hacer un escalonamiento. Entonces, si está bien modificada, probablemente no vas a tener que complicarte mucho. Lo segundo es que, como mencionábamos, puede haber precursor de DMS, ese sabor a maíz o vegetales cocidos que es desagradable. Entonces, si estamos trabajando con Pilsen, con Malta Pilsen, deberíamos de considerar si tal vez tenemos que extender o utilizar un hervido más potente para asegurar de que no nos queda ningún residuo de DMS. Nuevamente, yo soy del pensar de que la gente debería intentar utilizar un poco más la malta Pilsen. Al fin y al cabo es la base, es la más básica de las maltas y es sobre lo que podemos generar cualquier tipo de cerveza. Y bueno, creo que esas eran las preguntas que teníamos para el día de hoy. Sí, parece que esas son. De verdad que agradecerles montones por habernos acompañado.
Esperamos que el tema el día de hoy haya sido de su agrado. Y pues nada, que tengan buenas noches, que tengan buenas fermentaciones y nos veremos muy pronto en algún otro webinar o en nuestro programa de Tico y Responde. Hasta luego.